En este video retrocederemos en el tiempo. Nos remontaremos a la época antigua para saber cómo era el pueblo donde creció y vivió el Señor Jesús gran parte de su vida. Nos referimos a Nazaret y veremos cómo es ahora, en qué se ha convertido ese lugar. Acompáñanos en este emocionante viaje histórico bíblico. Nazaret era un modesto pueblo rural de la Baja Galilea. Se ubicaba al norte de la llanura de Esdrelón, a 390 metros sobre el nivel del mar. Estaba a 25 kilómetros del lago de Genesaret y unos 35 kilómetros del mar Mediterráneo. No era un pueblo totalmente aislado, porque se encontraba a pocos kilómetros de la ciudad de Séforis, capital administrativa del distrito, mandada construir por el tetrarca Herodes Antipas. Al sur había un camino que conducía de Tiberíades, en el lago de Genesaret, a Ptolemaida, en el Mediterráneo. El idioma que se hablaba era el arameo. Como el resto de Palestina, se encontraba bajo el dominio romano. No tenía ninguna importancia, ni política ni religiosa, al punto de que Nazaret no se menciona ni en el Antiguo Testamento ni en los primeros escritos rabínicos. En tiempos de María y de José, Nazaret era una aldea pequeña con muy pocos habitantes, miembros de un mismo clan. Tal vez no sobrepasaban los 480 habitantes. La mayoría de ellos estaban dedicados a la agricultura y algunos cuantos eran artesanos como José. Las casas eran de 1 o 2 habitaciones y estaban construidas con piedra y adobe. La mayoría tenía techos de madera y tejas de arcilla. El mobiliario era sencillo y se limitaba a camas, sillas, mesas y lámparas de aceite. Las casas estaban situadas alrededor de una plaza central y algunas tenían patios interiores. Muchas viviendas de Nazaret disponían de sótanos y cavernas excavadas en la roca, donde se almacenaba el grano, el vino y el aceite, o donde se guardaba a los animales. Algunas podían llegar a tener hasta 5 metros de profundidad. También fueron usadas como refugio durante la gran revuelta del 66 después de Cristo. La religión era un aspecto muy importante de la vida en Nazaret en el siglo I después de Cristo. La población judía asistía a la sinagoga local, que no tenía por qué ser una gran construcción. De hecho, no se ha localizado todavía ninguna sinagoga, pero en excavaciones arqueológicas se han encontrado tipos de cerámica y recipientes de piedra caliza que solo eran utilizados por poblaciones judías de la época, debido a que no eran susceptibles a la impureza ritual. Es por ello que se sabe que la población seguía las costumbres y rituales judíos. Así lo afirma la arqueóloga Yardena Alexandre. La aldea tenía una fuente de agua pública que era un lugar de encuentro y de socialización. Debido a su pequeñez, Nazaret no era tomada en cuenta por historiadores ni escritores. De ahí que no se haga mención de ella en ningún lado. Fue en los evangelios donde aparece citada por primera vez. La muy poblada Nazaret, en pleno auge hoy en día, no está en absoluto en la escala de la pequeña aldea donde Jesús fue criado. Es realmente el resultado del desarrollo de la segunda mitad del siglo XIX en adelante, porque fue recién alrededor de la década de 1850 que los europeos comenzaron a desarrollar su interés en Nazaret como una ciudad santa para el cristianismo. Todas las principales potencias europeas comenzaron a interesarse y construyeron iglesias y otras instituciones. El lugar más importante en Nazaret hoy es la Basílica de la Anunciación, una iglesia de construcción moderna y muy hermosa,
de 2 pisos que cobija en su interior, en la parte inferior, la que la tradición señala como la casa de María, donde el ángel Gabriel la visitó. Es una casita pequeña, excavada en la roca, de una sola habitación y con un piso de tierra como todas las de entonces. Una estrella de plata colocada en el piso y con una inscripción nos recuerda el gran acontecimiento que aquí tuvo lugar. Aquí el Verbo de Dios se hizo carne. No lejos de la Basílica de la Anunciación se encuentra la iglesia de San José, que fue construida sobre lo que se cree que son las ruinas de la casa y el taller de José, donde vivió la Sagrada Familia cuando María, José y el niño regresaron de Egipto después de la muerte de Herodes. Nazaret, hoy en día, es la ciudad más poblada del distrito norte de Israel, conocida como la capital árabe de Israel. Nazaret sirve como centro cultural, político, religioso, económico y comercial para la comunidad árabe del país, siendo actualmente la segunda ciudad con mayor población árabe de Israel, con una población calculada en unos 76.551 habitantes a finales del 2017, un 60% de los cuales son musulmanes y el resto son cristianos, 40%. La ciudad también tiene un inmenso significado religioso para los cristianos, debido a que, según los evangelios canónicos, los años de la vida oculta de Jesús, la figura central del cristianismo, transcurrieron allí. Es visitada por más de 1 millón de personas. Casi la mitad de los turistas que llegan a Israel llegan a Nazaret. Sus templos cristianos son reconocidos como el mayor centro temático de Oriente Medio. Se encuentra a unos 146 kilómetros de Jerusalén y ya 108 kilómetros del Tel Aviv. Como nos hemos podido dar cuenta, Nazaret tuvo un desarrollo y crecimiento debido a que los europeos comenzaron a interesarse en esa ciudad en el siglo XIX al considerarla ciudad santa para los cristianos, lugar en donde Jesús había pasado su adolescencia y adultez junto a sus padres. Esperamos que este video haya sido de tu agrado y te haya servido para conocer más sobre la Nazaret de la época de Jesús y la de ahora. ¿Estabas al tanto del crecimiento tan importante que tuvo esta ciudad a partir del siglo XIX gracias al interés de los católicos cristianos europeos? Déjanos tus comentarios, tu poderoso like y compártelo en tus redes sociales con tus amigos. Suscríbete al canal. De esta forma nos apoyas para que nosotros podamos seguir creando contenido de calidad para ti. Hasta el próximo video.